Buenas tardes a los que acaban de llegar. No tuve la oportunidad de saludarles en la mañana. Feliz Día del Padre. A ver qué les van a invitar a comer hoy. Bien, estamos en Efesios 4 y hoy estaremos viendo los versículos 3 al 6. Y vamos a pedir al Señor su dirección para poder estudiar su palabra. Oremos. Nuestro Padre, en esta hora queremos pedirte sabiduría, pedirte gracia, pedirte iluminación que solo tú puedes dar para estudiar tu palabra. No tenemos en nosotros mismos la capacidad mental e intelectual para escudriñar estas verdades que son espirituales, que son bíblicas. Y si pudiéramos, Señor, no tendríamos la capacidad de nuestro corazón de aceptarlas, de abrazarlas, de creerlas y vivirlas, Señor. Podremos incluso mucho de esto saberlo ya, conocer estas cosas, pero no tener la mínima intención ni el mínimo deseo de vivirlo, Señor. Y te suplicamos que nos ayudes, Padre. Solo tú puedes ayudarnos. No hay terapia humana que pueda empujar a alguien a vivir tu palabra, Señor. Solo tú nos puedes ayudar. Te suplico que no nos permitas caer en aquello que Santiago condenó cuando dijo que hay gente que es oidora, pero no hacedora de tu palabra. Ayúdanos a no ser solo oidores, y quizá buenos oidores, pero malos hacedores de tu palabra. Transfórmanos con tu palabra, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto en este capítulo 4 que Pablo ahora nos dice que como hijos de Dios, si fuimos elegidos, fuimos predestinados, ¿cómo viven en la vida diaria estos que fueron llamados desde la eternidad para vivir, para ser hijos de Dios? Y nos dice que debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué vocación fuimos llamados? Dijimos la semana antepasada que fuimos llamados a ser como Cristo Jesús. La meta final del cristianismo es hacer personas que se parezcan a Cristo Jesús. Y esa es la meta final. Un día seremos como Cristo Jesús. Si tú me preguntaras cuál es el propósito de la salvación, no es simplemente darte un boleto para que entres al cielo, como mucha gente piensa. La salvación es librarte el pellejo del infierno y ya, con eso asunto arreglado. La meta final de la salvación, del proyecto de redención que Dios comenzó desde la eternidad, no es simplemente darnos un boleto para entrar al cielo. La meta final es que cada uno de nosotros llegue a ser como Cristo Jesús. Y los que no creen en Cristo Jesús, pues llegarán a padecer el castigo eterno, como dice la palabra de Dios. Pero la meta final para cada creyente es que lleguemos a ser como Cristo. Esa es la vocación a la que fuimos llamados, dice Pablo en el versículo 1. Entonces dice, ahora vivamos como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. ¿Cómo? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, etcétera, etcétera. Estas cosas, si quieren vivir como es digno de esa vocación, vivan en humildad. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre genera paciencia y la paciencia hace germinar ese amor que soporta. Una cosa lleva a la otra. Si te falta una, no podrás tener lo siguiente, ¿no? Y hay un mandamiento aquí, muy raro, ¿verdad? Vimos la semana pasada y yo les decía a los hermanos que estuvieron la semana pasada que fue uno de los sermones quizá más feos que he predicado en mi vida, ¿no? Porque habla de un mandamiento, soportaos unos a otros. ¿En dónde en los 10 mandamientos dice eso, no? A la mayoría de nosotros nos gustan los mandamientos de no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pero eso de soportaos unos a otros, como que no es agradable a nosotros. Pero es un mandamiento que está en la Escritura, inspirado también por el mismo Espíritu Santo que inspiró los mandamientos del Antiguo Testamento. Y dice que nos soportemos unos a otros. Y estos dos versículos constituyen
el fundamento del versículo 3, de los versículos 3 al 6, donde va a empezar a hablar de la unidad. Y dice que nosotros seamos solícitos en guardar esa unidad, cada uno de nosotros. Pero no podremos guardar la unidad sin todo lo anterior. Si tú no eres humilde, no podrás guardar la unidad de la iglesia. Si tú no tienes mansedumbre, no podrás guardar la unidad de la iglesia. Si no eres paciente, si no tienes amor para soportar a otros, no podremos guardar la unidad de la iglesia. ¿Y saben qué se avecina entonces? Una división, una destrucción de una iglesia, de un cuerpo, de una familia de fe, de un hogar. Entonces, hermanos, tomemos en serio esta palabra. Estos son las virtudes que Dios llama a tener a cada creyente en su vida y en su corazón para poder guardar la unidad del Espíritu. Así que la humildad lleva a la mansedumbre a la paciencia hace germinar ese amor que soporta. Estas 4 características nos permiten hacer lo que dice el versículo 3: guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero hay un adjetivo aquí, versículo 3, dice solícitos. ¿De qué manera debemos buscar guardar la unidad? De forma solícita. Solícito tiene el significado básico de apresurarse, de correr, de apurarte, de ser diligente, de ser celoso por ello, ¿no? Sé solícito en guardar la unidad, en la unidad en todos lados. La naturaleza humana es en sí misma divisiva, es egoísta. Y hay gente que por la gracia de Dios tiene un carácter más pacífico, más unificador, son agentes de pacificación. Pero hay otros que son peleoneros, como vamos a ver más adelante, que dan más lugar a la contienda, a la batalla, más que pacificar. Son guerreros por naturaleza, ¿no? Y no son solícitos para guardar la unidad en el Espíritu. Segunda de Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia, le dice a su joven pastor de esa iglesia, procura tú con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obviamente aquí Pablo le está exhortando otra cosa a Timoteo, a que él use bien la palabra de verdad, y dice: sé pronto, corre para ello. Pero lo que yo quiero usar es la palabra diligencia. Aquí Pablo le está diciendo: corre, apresúrate, sé diligente, sé celoso de usar bien la palabra de verdad. Y este es un llamado para cada predicador que use la palabra para ministrar a la iglesia. Deberíamos correr para usar bien la palabra de verdad. La preservación de la unidad, que dice Pablo aquí, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, debe ser entonces del interés de cada creyente, del interés constante, del solícito interés de todo creyente en su vida. Si hay un dejo, si hay una chispa, si hay un intento, una pequeña pista de división, el creyente debe correr. ¿Qué pasaría si aquí alguien nota una pequeña chispa que está por incendiarse o que está encendiéndose ya en algún lugar del edificio? ¿Qué haría cada uno de nosotros, quien lo vea? Por bien de todos, yo debo correr, debo ser solícito para apagar esa chispa que va a destruir nuestro edificio y nos va a matar a todos, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol aquí: sean solícitos, corran, apresuren sus pasos a tapar todo aquello que pueda causar una destrucción, la destrucción de su pueblo. Debemos apresurarnos a guardar la unidad, a preservar la unidad, ser rápidos para evitar cualquier cosa que dañe la unidad de la iglesia. La unidad del Espíritu, somos llamados a preservarla, no llamados a echarle a echarle gasolina al fuego, ¿no? Somos llamados a echarle agua al fuego, a apagar todo fuego de división. Hay fuegos que no se deben apagar, por supuesto.
Hay fuegos como la herejía, donde tú dices, bueno, ahí yo no puedo hacer nada. Ahí se está enseñando falsa doctrina desde el púlpito de la iglesia. Yo no puedo seguir con esto. El Espíritu me convence, como decía Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la Escritura y no puedo negar esta verdad. Así que, ¿qué debe hacer un creyente saludable cuando se está pervirtiendo la doctrina bíblica desde ese púlpito? Huir de ahí, huya por su vida. Pero cuando no hay una cuestión doctrinal, cuando no hay una cuestión organizacional, cuando la iglesia está andando en pureza, son simplemente tratos sociales, el roce entre personas, debemos ser solícitos. Es lo que llama el apóstol Pablo a hacer aquí. Y luego vean cómo llama a la unidad del apóstol. Dice la unidad del Espíritu, porque se refiere a la unidad que el Espíritu Santo genera. Dense cuenta, aquí hay un verbo que Pablo menciona en el versículo 3, y es el mandamiento que nos llama a nosotros a hacer, la acción que somos llamados a actuar, valga la redundancia. ¿Qué somos llamados a hacer? ¿A crear la unidad o a guardar la unidad? A guardarla. No somos llamados a crearla, porque nosotros no creamos la unidad. ¿Quién la crea? Según el versículo 3, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el creador de unidad en su iglesia. Pero hay algo que sí nosotros podemos hacer: destruirla o guardarla. Solamente. No podemos crear. Por eso, cuando una iglesia pasa por una división, es tan doloroso, porque no se puede resarcir, porque no tenemos la capacidad de crear unidad. El Espíritu Santo ha sido amedrentado, ha sido ofendido, ha sido pisoteado por causa del ego humano. Por eso una división es tan dolorosa en una familia, en una iglesia local. Hermanos, tomemos en serio esta exhortación de la palabra del Señor. Guardemos la unidad del Espíritu Santo en su iglesia. Dice que es la unidad del Espíritu, y es que es interna, es espiritual, es un vínculo interno que el Espíritu Santo genera, ¿sí? Antes yo pensaba que la unidad, la comunión se podía generar haciendo actividades, ¿no? Mientras más actividades hagamos, más juntos vamos a tener a la gente y por lo tanto va a haber unidad. Pero no precisamente. Es el Espíritu el que genera unidad. Obviamente tenemos que estar en contacto unos con otros y tener nuestros espacios de aprendizaje, nuestros espacios para estar juntos, conocernos. Pero ese es solamente una forma externa de alimentar algo que ya el Espíritu Santo está haciendo. Y de otra manera, nosotros no tendríamos la capacidad de vivir para el Señor. ¿Cómo se manifiesta el ser diligente para guardar la unidad? El apóstol nos está diciendo, sean solícitos para guardar la unidad. ¿Cómo se manifiesta esa solicitud, esa diligencia? Bueno, mediante crecer en las virtudes que ya se dijeron en los versículos anteriores. ¿Quieres ser diligente en guardar la unidad de tu iglesia? Amén. Ok. Entonces, seamos rápidos para crecer en las cualidades internas de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Esas 4 cosas, si tenemos esas 4 cosas, es que estoy siendo solícito en guardar la unidad del Espíritu. Si no estoy nutriendo, si no estoy trabajando en mi humildad, en mi mansedumbre, en mi paciencia, en mi amor que soporta, no estoy siendo solícito para guardar la unidad. O alguien puede decir, yo estoy siendo solícito, pero soy un soberbio, ¿no? Yo estoy siendo solícito, pero no quiero amar a nadie, ¿no? Yo estoy siendo solícito, pero no soy paciente. No está siendo solícito. Verbalmente sí, pero no en la práctica, no en la realidad. La unidad espiritual no es creada por la iglesia, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros. Dice 1 Corintios 12:13 y luego el versículo 20. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Jesús oró por la unidad del Espíritu en el aposento alto la última noche antes de su arresto. Dice en Juan 17, versículos 11 y luego 21 al 23, lo siguiente, la oración de Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y vean la petición de Jesús, para que sean uno. ¿Qué está orando Jesús aquí por su iglesia? Que sean uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, dice el Señor Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús está orando por unidad. Los creyentes debemos orar por unidad y debemos obedecer a este mandamiento de guardar la unidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia por medio de las vidas de creyentes individuales consiste entonces en guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de estas 4 cosas que implican este andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. De esta manera entonces haremos manifiesto a Cristo ante el mundo. El mundo verá que estamos en unidad. Y este, creo yo, es el testimonio de impacto mayor al mundo. Porque el mundo siempre está buscando unidad y nunca la puede conseguir. Todas las leyes, todas las conferencias de los países, tratados, acuerdos internacionales, convenios, alianzas existentes en el mundo han fracasado en su intento de traer paz al mundo. De hecho, se cree y se dice que todos estos acuerdos en la historia han fracasado casi todos. Todos los acuerdos han sido establecidos para ser quebrantados. No hay en ellos unidad. Dice Isaías 48, 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Es decir, las naciones paganas, sin Cristo, gobiernos ateos, no pueden tener paz, no pueden tener unidad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que no hay paz para los malvados, dice la palabra del Señor. Así que mientras el ego siga en el centro de todo, mientras los intereses de un solo partido, de un solo movimiento, de un solo país sigan en medio, mientras todos nuestros sentimientos sean el punto principal, mientras mis derechos sean el interés central de nuestra vida, jamás tendremos unidad. Mientras exijamos nuestros propios intereses, no tendremos unidad, no tendremos paz. Y luego el apóstol dice que esta unidad se guarda en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos guardar la unidad? En el vínculo de la paz. Dentro es como un cinturón, ¿no? Es el vínculo perfecto, la paz, ¿no? Dentro están conviviendo todos en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, se están soportando unos a otros y lo que les rodea es la paz. Dice Pablo que es el vínculo, es el cinturón que rodea, el cinturón espiritual que rodea todo el cuerpo de Cristo Jesús. Colosenses 3:14, busquen por favor este pasaje. Colosenses 3:14. Dice la palabra del Señor así: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad o de la perfección. La unidad aquí es como algo que está encerrado bajo un vínculo. En Efesios Pablo dice que el vínculo es la paz. En Colosenses dice que es el amor. No están en contradicción. Son dos cinturones que mientras más sólidos sean, más fuertes sean, más resistentes sean, la unidad está garantizada. Mientras más frágil sean los cinturones, sean los vínculos, la unidad peligra. La unidad es quizá el testimonio más poderoso que la iglesia puede dar entonces al mundo que busca paz, que busca unidad,
que busca tranquilidad en el mundo. Nuestros países están sufriendo por falta de paz, por falta de unidad. Así que nuestro impacto como iglesia ante el mundo va a ser nuestra unidad. Nosotros podemos estar en unidad. Aun cuando seamos pecadores, cuando seamos imperfectos, podemos estar en unidad. Luego los versículos 4 al 6. Pablo va a decir la causa del andar digno. Dice el apóstol así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo va a mencionar aquí 6 realidades de la salvación, o sea, del plan de salvación, del plan de redención, que constituyen como que las columnas de la unidad, ¿no? El fundamento de la unidad. ¿Cuáles son esas columnas? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Si alguien ya se está preguntando a estas alturas, ¿por qué yo debo guardar la unidad en el espíritu? ¿Por qué yo debo ser un agente de unidad? ¿Por qué debo ser solícito en guardar la unidad en el espíritu? Por esto, porque hay unidad en Dios mismo y porque en todo su plan hay unidad. Dios es uno, dice Jesús. La unidad que existe entre los aspectos de la obra de redención que Dios ha llevado a cabo son la base para que nosotros busquemos vivir en unidad. Dios vive en unidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están viviendo en unidad. No están peleando a ver quién quiere ser el mayor entre ellos. Ellos anhelan ser lo que son y llaman al otro que está con él. La Trinidad, la triunidad, es un ejemplo de nuestra unidad. El versículo 4 se centra en el Espíritu Santo. El versículo 5 se centra en el Hijo, en Jesucristo. Y el versículo 6 se centra o se enfoca en el Padre. ¿Se dan cuenta? Aquí está la Trinidad, en unidad, llevando a cabo un mismo proyecto. El Padre es el cerebro que ejecuta o que planea, decreta todo el proyecto de redención. El Hijo es el que da su vida para que esto se lleve a cabo, para que esto se vuelva una realidad. Y el Espíritu Santo es el que toma esas verdades y las aplica a cada individuo y levanta a su iglesia. Entonces veamos el versículo 4. Vemos la unidad en el Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solo existe un cuerpo, dice el apóstol. Un cuerpo de creyentes. Pablo ha hablado acerca de la metáfora del cuerpo en 1 Corintios y ha dicho que la iglesia somos como los miembros de nuestro cuerpo. Algunos son manos, otros son cabeza, otros son ojos, otros son orejas, todos los miembros, pero están unidos en el cuerpo. De tal manera que el ojo no puede existir o no puede existir solo, separado del cuerpo. Así son los miembros, dice el apóstol Pablo. Cada miembro, cada creyente es parte, es miembro de ese cuerpo. Por eso nosotros usamos el término membresía. ¿De dónde viene el término membresía? No lo copiamos de Sams, se lo aseguro. Lo copiamos de 1 Corintios, de la metáfora del cuerpo, donde cada uno de nosotros es un miembro en específico. En Sams todos son miembros iguales, parejito, pero aquí no. Aquí hay algunos que son ojos, otros son cabeza, otros son pies, otros son manos, otros son corazón, otros son, metafóricamente hablando de su constitución genética, de personalidad, de dones, de habilidades, de capacidades, de todo lo que es y constituye su persona para el Señor. Y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces de ahí viene el término membresía, ¿sí? Así que
Si tenías la pregunta, hermano, aquí se hace membresía igual que Sams. No, es estilo bíblico, como la Escritura lo menciona. Y dice Pablo que hay entonces un solo cuerpo de creyentes, es decir, una sola iglesia, el cual está compuesta, la iglesia está compuesta por todos los creyentes que han confiado, que han depositado su fe en Cristo Jesús como Salvador, como Señor en el mundo. Y entonces, ¿por qué existen iglesias locales si solamente hay una iglesia global, universal? Porque seamos lógicos, ¿cómo podríamos congregarnos todos los creyentes de todo el mundo a la vez? Tendríamos que viajar a Japón, a Argentina, a Estados Unidos para tener nuestra reunión cada domingo. Por eso Dios en su gracia hizo pequeñas expresiones del gran cuerpo llamadas iglesias locales en cada localidad, para que las personas no tengan ese problema de moverse a otro lado, ¿no? Por eso Dios da mucha importancia a la iglesia local. La iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal. La iglesia universal no se ve. ¿Cómo se ve? Se ve en las iglesias locales. Aquí estamos nosotros, de carne y hueso, sentados. Estamos en un edificio, alabando a Dios. ¿Sí? La iglesia universal, global, espiritual, no se ve. Se ven las expresiones locales. Pero en última instancia, solo existe una iglesia. Somos parte de esa iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? No somos una iglesia aparte, somos parte de la iglesia universal. Así que en última instancia no existe una iglesia denominacional, geográfica, étnica o racial. Estas cosas, estos adjetivos existen solo con fines administrativos, porque son humanos los que administran. Tiene que haber una organización, una identificación, ¿sí? Alguien me preguntaba, molesto, enojado, ¿por qué existen las denominaciones? Le dije, por la gracia de Dios. Y gracias a Dios por las denominaciones. Porque Dios permite la diversidad. Dios en su sabiduría permite la diversidad. Yo creo que a veces Dios es más tolerante que nosotros los seres humanos y permite la diversidad. De tal manera que hoy nuestros hermanos presbiterianos se están reuniendo en su iglesia y están cantando sus cantos. Nuestros hermanos nazarenos se están reuniendo para cantar sus cantos. Nuestros hermanos metodistas, nuestros hermanos libres, congregacionales, el resto de los bautistas se están congregando en este momento para alabar a Dios. Paréntesis, estoy hablando de denominaciones evangélicas que creemos en el evangelio de Cristo Jesús. No estoy hablando de religiones falsas o de sectas. No son nuestros hermanos. No todos los caminos llevan al cielo. El único camino al cielo, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo un camino, Cristo Jesús. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, en el evangelio, somos hermanos, aunque tengamos un nombre diferente de denominación o de iglesia local, ¿sí? Pero no estoy hablando de religiones y sectas. Cerramos paréntesis. ¿Sí? Entonces, no hay una iglesia gentil. Regresando a la iglesia, no hay una iglesia gentil, no hay una iglesia judía, no hay una iglesia masculina, o no hay una iglesia femenina, o una iglesia esclavista o libre, como hoy en día están abogando estos movimientos, que haya iglesias feministas o machistas. En fin, solamente hay una iglesia. El mundo, por causa de su pecaminosidad, de estar en pecado, hemos permitido la marginación, y hay iglesias de unos sectores. Por ejemplo, hay países en Europa, en Estados Unidos, donde hay iglesias solo para americanos, solo para hispanos, solo para africanos, para coreanos, para malayos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pueden convivir juntos? Porque hay entre ellos aspectos despectivos entre ellos. Hay barreras, y esto nos recuerda lo que ocurrió en el siglo I con la iglesia primitiva. A los judíos les costó dar el paso de aceptar a los gentiles dentro de su comunidad y decir, esos gentiles, yo jamás me he sentado con un gentil, dijo Pedro.
Pero Pedro vio una visión y dijo: Dios me enseñó que a nadie llame yo inmundo. Y a partir de ahí se rompió la brecha entre judíos y gentiles. Y Pablo ha enfatizado en Efesios capítulo 1 y en el capítulo 3 que tanto judíos y gentiles somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. En 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Judíos y gentiles son parte del evangelio, del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Esta fue la premisa fundamental para el resto de las generaciones, para el resto de las sociedades, ¿sí? Y gracias a Dios, hay iglesias en Estados Unidos que están empezando a romper el molde. En los años 80 y 90, una iglesia en California, la que nuestra hermana Tere visitó, fue una de las pioneras en hacer algo insólito: abrir una iglesia para hispanos. Y las críticas para el hermano John se vinieron, pero fue bombardeado. Hoy en día casi cada iglesia quiere tener su ministerio hispano. Pero ahora las iglesias que han madurado están dando un paso más allá y dicen: ¿por qué nosotros los americanos aquí y los latinos allá? ¿Por qué no juntos? Y están dando un paso más allá. Las iglesias multiétnicas. Y eso es algo que solamente Dios está haciendo por su Espíritu. Así que, hermanos, nosotros debemos tener una actitud de apertura como Dios lo ha diseñado. Así que no tengamos, cuando venga una persona diferente a nosotros aquí, que Dios nos dé la gracia para recibirles, para abrir nuestras puertas. Si ha creído en Cristo Jesús, si ha abrazado el mismo evangelio, debe ser bienvenida esa persona, de donde sea, de cualquier país. Mientras entienda el mensaje, es bienvenida. No hay entonces una iglesia gentil. Gracias, hermano. No hay una iglesia judía. Es una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Es obvio entonces que solo existe un espíritu también, dice el apóstol en el versículo 4, un solo cuerpo y un espíritu. ¿Quién es ese espíritu? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios que habita en cada creyente. ¿Cuántos espíritus son? Es el mismo. ¿Sí? Aquí quiero hacer la analogía con los espíritus inmundos. Estos también pueden poseer cuerpos de personas, pero un mismo espíritu no puede poseer a muchas personas a la vez. Ellos no son omniscientes ni omnipresentes. Gracias a Dios por ellos. Ellos son criaturas, son ángeles caídos. Pero el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto es omnipresente y omnisciente, y Él puede poseer, Él mismo puede vivir y habitar en cada creyente. Así que dice Pablo, es un solo espíritu. Hay unidad en esto. Él pone el mismo sentir en mi corazón. Así que si el Espíritu habita en tu hermano, ¿por qué yo he de estar en división con él, con mi hermano? Primera de Corintios 3:16 dice que Él habita, somos templos del Espíritu Santo. Y dice Efesios 2:21 que este cuerpo edificado por el Espíritu Santo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Así que si todos los cristianos estuviéramos obedeciendo al Espíritu Santo, viviríamos en unidad. Dos cosas que hace que el Espíritu Santo cuando habita en nuestros corazones: genera santidad y unidad, porque se llama Espíritu Santo y el Espíritu o la unidad del Espíritu. Es lo que genera en el corazón. Va a llamar, si una persona está guiada por el Espíritu Santo, esta persona va a ser impulsada a vivir en santidad y en unidad con la iglesia de Cristo Jesús. Repito, si un creyente
está guiado por el Espíritu Santo, sí o sí, esa persona vivirá en santidad y en unidad. Es antitético del Espíritu Santo, es contrario del Espíritu Santo la división, el cisma, el rompimiento, la ruptura. Y dice también, el versículo 4, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice también que nos une la misma esperanza, la esperanza de nuestra vocación. Ya dijimos hace un momento que nuestra vocación es llegar a ser como Cristo Jesús. Aquí no está hablando de una vocación de llegar a ser maestro, de llegar a ser albañil, de llegar a ser abogado. La vocación espiritual final. ¿Cuál es nuestra vocación final? Llegar a ser como Cristo Jesús, ¿no? De niño nos preguntaban en la primaria, ¿qué te gustaría llegar a ser de grande? Y casi todos queríamos ser astronautas, ¿no? O choferes, ¿no? O albañiles en algunos casos, ¿no? Bomberos también. Sí. Pero hoy, en Cristo Jesús, se nos hace el mismo llamado, pero ya no se nos pregunta, se nos dice, tú llegarás a ser como Jesucristo. Es como cuando también de niños queríamos llegar a ser como Spider-Man, ¿no? O en aquel tiempo como hace tiempo era Mazinger Z, ¿no? ¿No? Hace tiempísimo, ¿verdad? Pero nuestro superhéroe es Cristo Jesús. Él es el todo, es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Nuestro llamado es a ser como Él. Y debería haber un anhelo. Yo quiero ser como Él, ¿no? Así como los niños anhelan ser como sus papás. ¿Cómo no anhelar ser como Cristo, el varón perfecto, ¿no? Y más adelante, en este mismo capítulo, Pablo va a hablar de ello. Vamos al versículo 13. Efesios 4, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra vocación a la que fuimos llamados. Esa es nuestra meta final, llegar a ser como Cristo Jesús. Y hermanos, yo ya anhelo que llegue ese día. Hay tantos pecados en mí que ya quiero que queden atrás. Quiero ser ya como Cristo, perfecto como Él, en santidad y en pureza, en unidad, en madurez como Cristo Jesús. Esa es la vocación. Y dice Pablo, esa es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de la vocación. ¿Es una esperanza para ti llegar a ser como Cristo? O como que más o menos, como que no te gusta mucho la idea, ¿no? Tú quisieras ser más como otros personajes, ¿no? Hermanos, si eres cristiano, si el Espíritu habita en ti, Él va a poner ese anhelo en ti de llegar a ser como Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y dice Pablo, tenemos una esperanza también todos, una misma esperanza, ¿sí? Estar en la presencia del Señor. Entonces hasta aquí ya llevamos 3, un cuerpo, un espíritu y una esperanza, todo en unidad. Vamos al versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí vemos la unidad en el Hijo. Un solo Señor, dice Pablo. Solamente hay un Señor, Jesucristo. Vamos a 1 de Timoteo, por favor. Busquen 1 de Timoteo, capítulo 2. Y dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solo hay uno, solo hay un mediador, solo hay un Señor, solo hay un Salvador, un vicario, Cristo Jesús. No hay otro vicario de Dios, solo Cristo Jesús. Si alguien se dice llamar vicario, es falso, porque la Biblia dice que solo hay uno solo, un solo mediador, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12. Busquen Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
En consecuencia, solo puede haber una fe. Si solo hay un Salvador, solamente puede haber una fe. Y es lo que dice el apóstol aquí en el versículo 5. Un Señor, una fe. Ahora, ¿a qué fe se refiere Pablo aquí? Pablo usa la palabra fe de dos maneras generalmente en sus cartas. Uno, para referirse a la fe, a la confianza que uno deposita en Cristo Jesús para ser salvo. Dos, para referirse a las doctrinas que nosotros creemos. Un poquito interesante el segundo uso. Uno siempre se va con la primera, ¿no? Con el primer uso. Pero también hay que conocer este segundo uso, ¿no? Y hay que leer entre líneas para saber cuándo se refiere a una cosa y a otra. Pero generalmente el contexto te clarifica. Pero aquí Pablo se está refiriendo al cuerpo de doctrinas que nosotros creemos. Es decir, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, creemos en una sola iglesia, el credo de los apóstoles, ¿no? Una forma de decirlo, ¿no? Ese cuerpo de doctrinas, ¿sí? Entonces, solamente, Pablo está diciendo aquí, solamente hay un cuerpo de doctrina, ¿sí? Vean lo que dice Judas 3. Judas, versículo 3. Dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y después dice que debemos combatir ardientemente, contender ardientemente por ella, ¿sí? La palabra fe ahí es este segundo uso. Se refiere a las doctrinas que creemos. La fe que ha sido dada una vez a los santos, es decir, el cuerpo de verdades doctrinales que ha recibido el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. El contenido de nuestra doctrina está fundamentada en la palabra revelada de Dios, es lo que dice Judas. Ha sido dada a los santos por medio del Espíritu Santo. Así que somos llamados a conocer nuestra doctrina, hermanos. Somos llamados a conocer la palabra de Dios, ¿sí? La falta de estudio fiel y cuidadoso de su palabra, más las tradiciones no examinadas, más las influencias y filosofías del mundo y otras muchas cosas, se encargan de contaminar la doctrina bíblica. Y si llegamos a permitir agregarle a las verdades bíblicas alguna filosofía pequeña, no cristiana, filosofía religiosa, filosofía del mundo, empezaremos a contaminar las verdades de la Escritura. Así que hay una sola fe. No permitamos que sea mezclada o contaminada con otro tipo de cosas. Solamente, dice Pablo, hay una verdad bíblica. Luego dice en el versículo 5, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Solo existe un bautismo entre los creyentes. El bautismo que nosotros practicamos, el bautismo por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo. Y debemos tener unidad en ese bautismo. La frase un bautismo se refiere al bautismo en agua, el medio común usado en el Nuevo Testamento para que un creyente haga confesión pública de su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿no? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa meterme al agua, sumergerme totalmente y salir del agua? Significa estar unido a Cristo Jesús. Es una confesión pública de que mi fe ha sido puesta en Cristo Jesús. Soy seguidor de Jesús, soy discípulo de Jesús. Es lo que estoy anunciando públicamente con el bautismo. El bautismo en agua tiene una gran importancia como un testimonio público de identidad y de unidad en Cristo Jesús. Es un testimonio que damos a los demás cristianos en la iglesia y es un testimonio que damos a la comunidad, ¿sí? Así que si has creído en Cristo Jesús y no te has bautizado, ora al respecto y quizá pronto tengamos bautismos en la iglesia. Los creyentes no eran bautizados en el nombre de una iglesia, en el nombre de un evangelista destacado o de un apóstol importante. Eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es un Padre, un Espíritu, un Hijo, una fe, un bautismo. ¿Sí? Luego en versículo 6, Efesios 4, 6.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad en el Padre, dice Pablo ahora. Vimos unidad en el Espíritu, versículo 4, unidad en el Hijo, versículo 5, unidad en el Padre, versículo 6. Dice que solamente hay un Padre. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este era el Shema Israel, ¿no? El oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y es que la unidad de Dios es fundamental para todo el cristianismo, para toda la estructura. Dios es la cabeza principal de toda la estructura del plan redentor de Dios, de todo el decreto eterno de Dios. Y hay unidad en Él. Entonces, ¿por qué las criaturas pequeñas deberían estar separadas? Debemos copiar el modelo de Dios mismo. El Nuevo Testamento también revela la verdad de que Dios es uno solo. Aun cuando sean tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay en ellos unidad. Jesús lo dijo en Juan 17, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Impresionante. Ha habido unidad perfecta en la Trinidad eternamente. Nunca una discusión, una disputa, una diferencia de opinión, un egoísmo. El Padre, el Hijo queriendo ser mayor que el Padre, el Espíritu Santo queriendo ser mayor que Cristo Jesús, peleándose por la jerarquía. En ningún momento. El único momento en que el Padre tuvo ira contra su Hijo fue en la cruz del Calvario. Pero ese día fue por causa de tus pecados y mis pecados. Esa fue la única ocasión en que el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has derramado tu ira sobre mí? La única ocasión. El resto del tiempo, el Padre ha dicho del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Pablo entonces enfatiza que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están en completa unidad. Y de ahí el imperativo que nosotros recibimos en el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios en Trinidad hay unidad. Y de ahí nosotros recibimos el imperativo: sean solícitos en guardar la unidad. Nuestro Dios entonces es uno, nosotros debemos ser uno. Nuestro Dios es un solo Dios, es Padre de todos, al lado de su Hijo y del Espíritu Santo es sobre todos, por todos y en todos, dice el versículo 6. Es decir, todos somos creados por Dios, amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, sustentados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo de un solo Dios, hermanos. Un solo Dios soberano, sobre todo, omnipotente, por todos y omnipresente en todos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir entonces? Sobre todos, por todos y en todos. Que Él es soberano, omnipotente y omnipresente. Soberano porque está sobre todos. No hay una partícula molecular en el universo que esté fuera del control de Dios. Si así fuese, Dios no sería soberano. Y dice que es por todos. Él puede bendecir a cada criatura en el universo. Y hoy cantábamos el canto de: oh criaturas del Señor, alaben al Señor, porque Él es el creador omnipotente de todos. Y dice que es en todos. Él puede habitar en cada persona. Es omnipresente. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Esa es la figura, la fotografía bíblica del Dios poderoso que tenemos. Si Él vive en unidad, ¿cómo debemos vivir nosotros? En unidad. Debemos ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. ¿Qué hay que hacer para eso, hermanos? Debemos buscar ser humildes, mansos, pacientes y amar para soportar a otros. Qué mandamiento tan raro, ¿verdad? Soportaos unos a otros. Pero déjenme decirles, hermanos, si tenemos suficiente humildad, mansedumbre y paciencia y amor,
no llegaremos mucho a la necesidad de soportarnos. Si tenemos suficiente humildad, mansedumbre, paciencia y amor, disfrutaremos mucho nuestras relaciones personales, nuestra amistad entre nosotros, perdonaremos la ofensa del hermano, habremos de ayudar a las debilidades de otros, pero con amor, con la actitud bíblica, con el Espíritu Santo, y no llegaremos al punto de soportarnos. Soportarnos será el último recurso que usaremos cuando ya de plano dices, esa persona no entiende, esa persona es inmadura, es terca, esa persona tal vez no sea cristiana. ¿Qué hay que hacer? Soportarla, pero en amor también. Entonces es nuestro último recurso. Ese es el vínculo para vivir. Somos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Seamos pacificadores. Si hemos entendido la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, si hemos entendido la muerte de Cristo por nosotros, entonces habremos de buscar ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora quiero rogar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros y que nos ayudes, Padre, a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes, a amarnos unos a otros, Señor. Protege a tu iglesia, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser un agente de la paz, no un agente de la división, de la problemática. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Te lo suplicamos, Padre. Y bendice tu iglesia, que no sea una iglesia problemática, que sus miembros sean miembros guerreros, que pelean por sus propios intereses y sentimientos y derechos, sino que seamos como Cristo Jesús, que seamos hermanos humildes, mansos, amantes de otros, Padre. Te lo ruego, Señor, es mi petición y solamente tú puedes hacer esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.